de Cristo joven que ya nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa en la cruz por nosotros creció. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos hermanos, los invitamos a celebrar esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la gracia y el amor de Jesucristo que en este tiempo de Cuaresma nos llaman a la conversión, estén siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dejémonos reconciliar por Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo humildemente perdón al Señor nuestro Dios. Perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Señor de misericordia, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes interiormente nos humillamos ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy intentan llevarnos a la luz. En la primera veremos cómo el pueblo, a pesar de sus pecados, cuenta con otra oportunidad por parte de Dios. En la segunda, San Pablo nos recuerda que nuestra salvación viene como consecuencia de haber sido salvados en Cristo. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos encarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio.
Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que se habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a este pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir en Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El signo más grande del amor del Padre es Jesucristo, quien no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. De pie. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Señor esté con todos ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este domingo de Cuaresma, la palabra de Dios, la liturgia nos trae en la primera lectura un pasaje que resume muy sucintamente parte de la historia del pueblo de Israel. Y este relato en realidad se vuelve a repetir en el tiempo. No el mismo relato, sino la misma conducta del pueblo de Israel. Una y otra vez Dios protege a su pueblo, le ofrece la oportunidad de la vida nueva, de la salvación, de su protección. Sin embargo, como diría el libro de las Crónicas que leímos en la primera lectura, terminan con cansar al mismo Dios. Esta es una expresión muy humana, ¿no? Pero es para que se comprendan, ¿no?, la conducta caprichosa del pueblo de Israel. Dice que Dios les llamó la atención por medio de sus mensajeros, porque Dios quería a su pueblo, amaba a su pueblo, tenía compasión de ellos, dice. Pero ellos más bien escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras, los ridiculizaban a los profetas, hasta que, dice, el enojo, la ira de Dios subió a tal punto, es decir, Dios se enojó tanto que ya no hubo más remedio, ¿no? Entonces viene la destrucción del pueblo de Israel y la deportación a Babilonia. Nabucodonosor se lleva deportado, ¿no?, en un éxodo a todo el pueblo de Israel, perdiendo así gran parte de su cultura, de sus cosas, de sus tierras, ¿no? Bueno, hasta aquí llega hoy el relato del libro de las Crónicas. Después Dios, y esto pasa también en el Antiguo Testamento, ¿no?, Dios como que se vuelve a abuenar y se compadece del pueblo, y Dios es como que se arrepiente, ¿no?, de todo esto, y le vuelve a dar una nueva oportunidad. Vuelve a insistir, son expresiones muy humanas para hablar de Dios, ¿no? Lo cierto es que cuando va pasando el tiempo hay cosas que permanecen y hay otras que cambian. Por eso el texto del Evangelio ya no nos muestra a un Dios así como enojado con nosotros y castigando a su pueblo. Jesús nos muestra más bien un Dios misericordioso, exigente, sí, pero misericordioso, donde apuesta más que al castigo, apuesta a la salvación. Y por eso el mismo Jesús
tiene esta expresión que es tan preciosa. Él dice, sí, tanto, pero tanto amó mi Padre al mundo, amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para poder salvarlo. ¿No? Entregó todo lo que tenía para poder salvarlo. Es decir, Dios luchó una y otra vez en todo el Antiguo Testamento, y se repite esto que del libro de las Crónicas una y otra vez. Y como que a Dios ya no le quedaba más remedio. ¿Y ahora qué puedo hacer con esta gente? Con esta gente de la televisión, de la radio, del oratorio de la Fundación María Alacoque. ¿Qué puedo hacer con este padre cachito? ¿No? Y entonces dice, voy a enviar a mi único hijo. A ver si puedo conquistarlos con él. A ver si finalmente me los puedo ganar. Qué impresionante. Esto es lo que vamos a celebrar nosotros en la Semana Santa. Un Dios que nos salva, ¿no?, con la muerte y la resurrección de su único hijo. No tenía una docena de hijos Dios. No, es su único hijo. Y dio todo lo que tenía para salvarnos. Después, en la vida de los cristianos, de los hombres y mujeres de fe, muchas veces encontramos también personas así que tienen un corazón parecido al de Jesús, que dan todo para salvar a su familia, a sus hijos, a una persona querida, a su matrimonio, a su esposa, a su esposo. Qué profundas raíces cristianas que tiene este estilo de vida. Los santos son testigos de ello, ¿no? Bueno, ¿qué no es capaz Dios de hacer para salvarnos? Y por eso San Pablo dice que Dios es rico, pero rico en misericordia, no en plata. Dios, que es rico en misericordia, por el amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, ¿qué hizo? Nos hizo revivir con Cristo. Ustedes, dice San Pablo, han sido salvados gratuitamente. Y hablando de riqueza, es cierto, nosotros no pusimos un peso para salvarnos. Nada. Dios puso todo en la persona de su Hijo Jesús. Y con Cristo Jesús, dice, nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Bueno, el tiempo de Cuaresma es tiempo para pensar. O hacemos lo que hacía el pueblo de Israel, ¿no?, separándose una y otra vez con la infidelidad del amor que Dios le manifestaba, o aceptamos la invitación de Jesús, ¿no?, cambiar de vida y acercarnos más al Señor. Jesús dice que Jesús recuerda esto, ¿no? Dice, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, aquel símbolo que Dios le había dado para que se salvasen aquellos que eran mordidos por las serpientes en el desierto. Qué fácil era salvarse, ¿no? Con solo mirar el estandarte se salvaban. Dice, también ahora, Jesús lo dice ahora, también ahora es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero en otro estandarte, en la cruz, para que todos aquellos que crean, ya no es cuestión de mirar, sino es cuestión de creer, todo aquel que crean en Él tengan vida eterna. Bueno, todo esto hace al espíritu de la Cuaresma. Y después continúa diciendo Jesús lo que recién recordaba, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Por eso nos invita hacia el final, después Jesús, a vivir en la luz y a acercarnos a la luz. Él, yo soy la luz del mundo, dice Jesús, ¿no? Con su palabra, con su mensaje, Jesús viene a poner luz en medio de nuestras oscuridades, la de nuestras dudas, la de nuestra vida. Jesús viene justamente eso, ¿no?, a iluminar
iluminarnos en nombre de Dios Padre para ver por dónde tenemos que andar, por dónde tenemos que caminar. El pueblo de Israel tantas veces le erró al camino y se equivocó, y Dios le da la oportunidad de rectificarse. Bueno, también a nosotros Dios nos da esa oportunidad. Menos mal, si no estábamos en el horno. Entonces aprovechemos de este amor y de esta misericordia de Dios, que es tan rico justamente en esto, ¿no? Que es tan exagerado, me gusta a mí decir. Dios es exageradamente misericordioso. Y esta es una experiencia que cada uno de nosotros podemos hacer. Entonces le damos gracias a Dios porque una y otra vez nos da la oportunidad, porque sabe que a pesar de nuestros intentos a veces volvemos a equivocarnos, ¿no? Pero en este sentido Dios ya no se cansa más de nosotros. Allá en el Antiguo Testamento veíamos como en algunos momentos Dios se cansaba del pueblo de Israel. Dice que la ira de Dios llegó al colmo. Ya ahora no. Dios no se cansa de ser misericordioso con nosotros. Puede ser que nosotros nos cansemos de ser misericordiosos con los demás, pero Dios nunca se cansa de serlo con nosotros. La Cuaresma es tiempo de volver al amor y a la misericordia de Dios. Nos recuerda la cartelera: Dios envió a su Hijo al mundo para que se salve por medio de él. No nos mandó a su Hijo para llevarnos preso ni para condenarnos. Nos envió a su Hijo para salvarnos. Dejemos encontrarnos por él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y es venido de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos pidiendo al Señor por todas nuestras necesidades. A cada oración respondemos: te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que nunca olvide que la salvación que Dios nos trajo debe llevarla a todos los hombres y mujeres del mundo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que todos siempre sean luz que alumbre sin descanso las tinieblas de este mundo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los países, por sus gobernantes, para que se dejen iluminar en sus decisiones por la luz de Cristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todas las familias que hoy sufren divisiones, abandono, para que encuentren la paz, el amor en el gran corazón misericordioso de Jesús. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, por los angustiados, tristes, para que descubran en el dolor el inmenso amor de Dios que nunca los abandona. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra fundación, por los benefactores, por Radio María, los que trabajan en ella, para que sientan la fortaleza ofrecida por el Espíritu Santo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, por todas las intenciones de ustedes en sus hogares, para que hagamos de cada Eucaristía una fiesta y demos gracias a Dios por lo mucho que nos ama y nos perdona. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Padre bueno, las súplicas que te elevamos con toda confianza, a ti que eres Dios, que vives, que reinas por los
siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino ofrezcamos al Señor un corazón dispuesto a abandonar las infidelidades, aceptando su amor misericordioso. Cantamos número 84. Para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, te presentamos con alegría estos dones de pan y vino para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un éxodo a través del desierto cuaresmal para que, llegados a la montaña santa, con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor este sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, quien nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Padre, te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la salvación y la paz a todo el mundo, que confirmes en la fe y en el amor a tu iglesia que peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, a los presbíteros y diáconos, a los consagrados y a todo tu pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa. Recibílos en tu reino, donde esperamos un día gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos rezando como el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libéranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas. Concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Y saludamos a toda la audiencia de Radio María y el canal de la Fundación, a los que nos siguen a través de la televisión, deseándoles toda la paz de Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado
piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, a quien Dios envió al mundo para que el mundo se salve por él. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, Jesús, que no vino a condenar, sino a salvar al mundo, se ofrece en la Eucaristía para nuestra salvación. Con alegría, abrimos nuestro corazón para recibir su presencia eucarística o espiritual. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Tu fidelidad es grande. Cuerpo de Cristo, Tu fidelidad incomparable. cuerpo de Cristo, Nadie como tú, bendito cuerpo de Dios. Cristo. Grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable. Nadie como tú, Bendito Dios, grande es tu amor por mí. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable. Bendito Dios, grande es tu amor por mí. Grande es tu amor por mí. Grande es tu amor. Grande es tu amor por mi Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Oremos. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia,
para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y sienta la bendición abundante de nuestro buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Antes vamos a hacer un anuncio. Los días jueves se hace la misa aquí, se celebra la misa a las 17 horas. El jueves pasado fue para homenajear a la mujer y este jueves va a ser para los enfermos. Ay, qué bueno. Están todos invitados. Muchas gracias. Nos despedimos cantando a nuestra Madre que nos acompaña a caminar en esta cuaresma. Número 210.